del guión recuerdas que manejaste? Bueno, terminé una versión primera para la escuela de guión, que yo hice dos guiones como tesis, El vampiro de Aurora Gris y El espinazo del diablo, ¿no? El espinazo del diablo en aquel entonces era una historia en la Revolución Mexicana y tal, y luego el del vampiro de Aurora Gris, y era una historia bastante diferente, había muchas más peripecias en el tercer acto. Yo creo que esta fue una versión mucho mejor la que quedó de la película, que fue una segunda versión o una tercera versión, se hizo durante 8 años o 9 años, reescribía el guión todos los días casi. Entonces, pero llegó un productor americano y me dijo, necesitamos traducir el guión al inglés. Entonces, a la hora de que vi la traducción en inglés, no me gustó y le dije, ¿sabes qué? Mejor lo reescribo completamente al inglés. Mi segundo idioma es el inglés, pero soy prácticamente totalmente bilingüe. Y dije, bueno, lo reescribo y lo que hacemos es lo traduzco al español. Entonces, el guión que está ahorita tiene una estructura, podría yo decir, más americana, si quieres usar algún término, pero es un poco más primero, segundo, tercer acto y cosillas así, pero evidentemente el dinero en Estados Unidos nunca se materializó. Ahora que trabajo en Hollywood, sé perfectamente por qué, pero en aquel entonces no sabía nada y yo pensaba, claro, les va a interesar muchísimo la historia de un abuelo vampiro, con una nieta que lo quiere mucho. Y a la hora de trabajar en la versión en Cronos, le diste también mucha importancia al storyboard. ¿Lo dibujaste tú mismo? Sí. ¿Hasta qué punto te ajustaste a él? Bueno, dibujé un storyboard primero. Yo en alguna ocasión me gané, también parte de mi trabajo era ganarme la vida como artista de storyboard. Yo dibujo, no dibujo muy bien, pero dibujo bien. Y bueno, decir dónde va la cámara y el ángulo, la composición y el lente eran bastante sencillos, como según la naturaleza. Entonces, el storyboard de Cronos lo empecé y dibujé 5 o 6 secuencias muy bien, a media tinta y tal, y luego las tiré a la basura, porque era muy rígido el storyboard. Ahí empecé a hacer una cosa que sigo haciendo al día de hoy, que es llevar un cuaderno de notas, que es como este, y dibujar adentro anotaciones visuales para la película. Y lo que hacía era entonces hacer en la mañana antes de rodar, dibujar el storyboard muy suelto, un garabato, una cara, pero es mucho más vivo que el storyboard súper terminado. Y hasta el día de hoy solo dibujo en storyboard las secuencias que van a llevar efectos especiales. Y luego ya en la mañana dibujo mis garabatos y llego al set y estoy feliz. Una cosa que suele ocurrir con las óperas prima es que intentas meter casi todo lo que te gusta. Yo creo que Cronos, en el mejor de los sentidos, tiene un poco de eso. Sí. Yo te voy diciendo algunas cosas y me vas contando hasta qué punto están o no están. Venga. A nivel cinéfilo, sobre todo. A mí me gustaban mucho las películas de la Universal. De hecho, me formé viendo las películas de la Universal como niño, porque el acervo de la televisión mexicana para el cine del domingo consistía principalmente en películas de la Universal. Entonces me influyeron mucho, pero lo que más influyó en Cronos era Terence Fisher, que me gustaba mucho el patrón de colores de la Hammer, que era mucho más, el patrón de colores muy vivos, pero con una estética muy gótica, pero muy moderna al mismo tiempo. Era muy raro esa mezcla. Y Fisher me parece al día de hoy un tipo que su puesta en cámara es impecable. Es un tipo al que poca gente le concede el crédito que debería concedérsele, no solo como artista, sino como artesano y narrador, y lo preciso que era con la posición de la cámara, los movimientos de cámara, el lente que usaba, la nitidez de la imagen. Era un tipo que realmente tenía una idea del diseño visual tan potente como el blanco y negro que podría ser de una película de la Hammer, de la Universal, por ejemplo. Entonces, tanto James Whale como Fisher son, vamos a decir, los dos grandes padres del cine clásico de terror para mí.
A partir sobre todo de la relación entre el abuelo y la niña, y sobre todo a partir del momento en que él vuelve de la muerte, ya completamente convertido en vampiro, hay como que flota mucho la sombra del Frankenstein de James Whale, ¿no? Sí, flota sobre todo, a mí la escena más potente de todo el cine de horror, de toda la historia, para mí la escena más potente es Frankenstein con María a la orilla del lago arrojando las flores, y yo sigo con la versión del corte del estudio donde no se ve que la arroja. A mí no me gusta, ni veo y odio la escena en la que se ve que la arroja. La elipsis es tan buena cuando dice ya no queda nada por tirar y él dice no y corte al padre. Es mucho más potente para mí esa escena, pero eso yo creo que todo el cine que yo hago no es más que una aspiración a algún día lograr lo que yo sentí al ver esa escena, que es al mismo tiempo lo terrible del monstruo, lo maravilloso del monstruo de Frankenstein como monstruo, es que hay una ausencia de conciencia. Y hablo de la versión de Whale, no la de Mary Shelley. Hay una ausencia de conciencia en ese momento, o sea, es una tempestad o es un terremoto, es una fuerza de la naturaleza que no conoce, no sabe la diferencia entre la muerte y la vida. Y esa es la idea de Cronos. La niña no sabe distinguir entre la muerte y la vida. Es mucho más completa esa idea en el guión, porque se entiende que a la niña nunca nadie le ha explicado que sus padres han muerto, y las cartas, hay unas cartas que le escribe el abuelo y todo, pero esa es la idea. La idea es que que la única verdadera inmortalidad en la película es la de la niña. O sea, todos los personajes están marcados por la carne o la mortalidad, ¿no? De la Guardia quiere vivir eternamente, pero vive encerrado. Que para mí es la esencia de Estados Unidos en cierta forma. El sobrino está obsesionado con lo deforme de su cara. La mujer dice, caramba, estoy más gorda, estoy más vieja, estoy más tal, y vive obsesionada por la belleza. El tipo al que no le interesa nada se ha convertido en vampiro, y la niña que no sabe distinguir entre la vida y la muerte es la única que es verdaderamente inmortal. Entonces eso está en la escena de Frankenstein de Whale, y está en la esencia de lo que es la película de Cronos. ¿Y Nosferatu y el cine expresionista? Sí, me gustaba muchísimo la idea de que, lo hablaba yo con el fotógrafo, con Guillermo Navarro, le decía, bueno, las líneas rectas, la luz que tuviera, sabes, sombras muy profundas, y si tú ves la película está llena de líneas diagonales de cine expresionista y todo este rollo. A mí la película que más me gusta del cine expresionista es El último hombre, ¿no? Me parece la más potente, pero en segundo o tan potente me parece Nosferatu. Entonces esas influencias sin duda están ahí. Luego el comienzo, el arranque de la película, que como decías antes tenía esa intención de espectacularidad y tal, que lo consigue, realmente a mí me recuerda, además por las referencias también alquímicas y tal, e incluso ese plano que se ve el cadáver en el antiguo piso del alquimista colgando, me recuerda mucho a Argento y al cine italiano de terror. Me encanta la idea. A mí la película que más me gusta de Argento evidentemente sería Inferno, que yo creo que Argento es un cineasta instintivo muy potente. Entonces cuando encuentra, y de repente en Inferno se combina Argento con la secuencia submarina de Mario Bava, que es, bueno, si ustedes vuelven a ver Hellboy, la escena de Ave Sapien flotando en el agua, yo lo que veía era Inferno, ¿no? Que, me gustaría pensar que es así, o sea, hay algo de eso, es una gran filia. Luego